Entonces, hablando un poquito de botrytis, pues es un hongo y produce estos síntomas, como les decía, de poscosecha. Los síntomas aparecen generalmente en los frutos después de la maduración, puesto que el hongo necesita de un alto contenido de azúcares para desarrollarse. Se desarrolla principalmente en temperaturas cálidas a calientes, entre 15 y 25 grados Celsius, de ahí hasta arriba también, y en condiciones de alta humedad relativa. Hay literatura que plantea que por encima del 90%, yo creo que hasta por encima ya del 80-85% podemos tener daños por botrytis en nuestros campos. Y pues el síntoma más evidente es este moho gris. Provoca, y de ahí que se le llama muchas veces moho gris a la enfermedad. El fruto se seca rápidamente, se puede tornar café y se momifica. Nosotros tenemos daños en los 4 frutos, en los frutos de los 4 cultivos, pero también es importante en el caso de caña para frambuesa. En este caso se pueden observar este tipo de manchas circulares, concéntricas, por decirlo de alguna manera. Hay literatura que lo refiere como manchas acuosas. Generalmente se desarrollan alrededor de las yemas y si ven un poquito las fotos a la derecha, se pueden observar los esclerosios ya después del primer año de desarrollo de la enfermedad, en condiciones de temperaturas un poco mayores, se desarrollan esos puntos negros, café, marrones, que son esclerosios, son estructuras de resistencia. Esos esclerosios pueden caer en el suelo, en los restos vegetales de las podas y de los procesos culturales que hacemos en el campo y permanecer ahí durante mucho, mucho tiempo y sobrevivir a condiciones adversas. Ya cuando llega alta humedad, cuando llegan condiciones favorables, pues el hongo comienza nuevamente su proceso de reproducción y eso hace que dificulte mucho su manejo. También es un problema en viveros y en plantas con yemas nuevas, ramitas frescas. No tengo fotos de estos síntomas, pero cuando hay condiciones de humedad y temperatura adecuadas, también las ramas nuevas pueden colapsar y morir y pueden provocar un problema también para nosotros. Como ya les decía, pues ha sido uno de los hongos de los cuales más se ha publicado y más hay evidencia de resistencia a diferentes fungicidas. Y bueno, hay numerosos artículos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, donde han ido evidenciando la resistencia de cepas en diferentes regiones a diferentes grupos químicos. Esto en México no había sido estudiado. Entonces nosotros decidimos ver qué estaba pasando con botrytis, qué estaba pasando con los fungicidas químicos que se usan en México, y de ahí desarrollamos este trabajo. Y también las evidencias marcan de que la resistencia está relacionada con regiones. Hay regiones donde se ha hecho más mal uso o exceso de uso de ciertos fungicidas y en esas zonas las cepas o los aislamientos del hongo se han vuelto resistentes a unos fungicidas, en otras zonas puede ser a otros. Entonces tratamos nosotros de evaluar esto en todo el centro de México, sobre todo en los estados de Jalisco, Michoacán, que son los mayores productores de berries. Ahí tuvimos como objetivo evaluar la eficacia de diferentes fungicidas químicos, productos biorracionales y controladores biológicos para el control de este hongo, de Botrytis cinerea, de diferentes regiones productoras de berries aquí en centro de México. Y nos trazamos 2 objetivos específicos: identificar el nivel de resistencia o susceptibilidad a los fungicidas químicos e identificar los controladores biológicos y biorracionales más eficaces en la inhibición del crecimiento del hongo. Para esto, trabajamos en la parte de fungicidas químicos con 101 aislados colectados de los 2 estados y de los 4 cultivos. 13 aislados fueron de arándano, 22 de frambuesa, 59 de fresa y 7 de zarzamora. Todos estos aislados fueron confirmados por pruebas moleculares que realmente estábamos con aislamientos de este hongo y no de alguna otra contaminación de Botrytis cinerea específicamente. Ya para las pruebas biológicas solamente usamos 5 aislados. Estas pruebas se hicieron después y tomamos aislados que tuvieron diferentes rangos de resistencia a los fungicidas que ya habían sido evaluados previamente y que también fueran de los 2 estados y de los 4 cultivos. En esta tabla se muestran los productos químicos que se evaluaron. No quiere decir que en un futuro sea necesario evaluar más. En este caso ahí se muestra el nombre comercial, la casa, el ingrediente activo, el grupo químico al que pertenece
y el nivel de resistencia según la FRAC. Es importante el grupo químico porque no todos los fungicidas actúan en el mismo momento de desarrollo de la planta y del hongo, disculpen, y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. En el caso de la metodología que utilizamos para evaluar los fungicidas químicos, se obtuvo una población de cada aislamiento en una placa Petri de 90 centímetros, de 90 milímetros en un medio PDA, bajo condiciones favorables para el desarrollo del hongo, y a partir de ahí se extrajeron discos pequeñitos de 5 milímetros, esto casi no se ve el puntito, y esos discos fueron puestos en el centro de placas con PDA conteniendo cada uno de los fungicidas, de los cuales se había determinado previamente la dosis mínima inhibitoria para utilizar en laboratorio. A partir de ahí se incubaron en condiciones favorables hasta que el control, como lo ven acá en la parte inferior derecha, cubrió toda la placa y bueno, se tuvieron como medidas el radio, el diámetro de crecimiento de la colonia del hongo puesto en cada uno de los medios envenenados ya con los fungicidas químicos. En este caso, cuando hubo una inhibición total que no creció más allá de los 5 milímetros del disco, se consideró como sensible. Cuando la inhibición fue menor al 20%, el crecimiento fue menor al 20%, se consideró como una baja resistencia. Ya entre 21 y 50% como una resistencia moderada y más del 50% se consideró como que el hongo era resistente ya a ese fungicida. Con estos datos se realizaron los análisis estadísticos usando el JAMP, que es un paquete del SAS. Y pues en el caso de los biológicos, estos son los productos que se evaluaron, sobre todo a bases Bacillus thuringiensis, que es más para entomopatógeno, pero quisimos evaluar a ver qué pasaba con él también. Bacillus subtilis, Metarrhizum anisople, Streptomyces, tricodermas, extractos de gobernadora, silicato de potasio, solución de ácido hipocloroso, peróxido de hidrógeno más plata, extracto de nin, un compuesto a base de microorganismos, extracto de cascalote y bueno, siempre los controles. Y bueno, ahí está el nombre de las casas comerciales. Siempre aquí le vamos a estar poniendo que es necesario a las que vayan a considerar estos resultados para sus manejos, checar que los productos estén autorizados en las listas de inocuidad de cada empresa y la lista de inocuidad de Aneberris. Nosotros a veces probamos productos que no están en las listas porque es interés científico, por decirlo de alguna manera. En este caso se reanimaron, se revivieron y se reprodujeron en condiciones de laboratorio los microorganismos benéficos, obteniendo cultivos puros de cada uno de ellos y también el patógeno. A partir de ahí se obtuvieron también los discos del patógeno y bueno, aquí en esta diapositiva presentamos un poquito más cómo fue que se hizo. En el caso de las bacterias se puso el hongo en el medio y el controlador biológico, o sea, las bacterias benéficas se pusieron en 4 puntos alrededor y separadas del borde de la placa, son las dos imágenes de arriba. En el caso de los extractos se hizo similar a los fungicidas químicos, se puso el disco en el centro y el medio envenenado ya con el extracto, y en el caso de los hongos, como se muestra ya en la imagen inferior derecha, se pusieron uno frente al otro en la placa Petri. En este caso también se tuvieron 3 réplicas por tratamiento y el experimento completo se repitió 2 veces. Los biocontroles se prepararon considerando las dosis recomendadas en campo. Y bueno, se hicieron los análisis de varianza, el análisis estadístico adecuado, según viene en la literatura para este tipo de pruebas. ¿Qué mostraron los resultados? En este caso se muestran un poquito ya, sin considerar el cultivo, en general los 101 aislados de botrytis para los fungicidas químicos, que en el caso del switch hubo un mejor control, 93 aislados fueron sensibles y solo 8 aislados mostraron baja resistencia. Y seguido del switch, el otro fue la escala, donde 20 aislamientos fueron sensibles y 40 ya mostraron baja resistencia. Fuera de esto, pues estos productos que se encuentran acá no fueron eficientes para inhibir el crecimiento in vitro del hongo y pues el Cabrio C y el Meribon pues ya tuvieron
entre 36 y 55 aislados de moderadamente resistente y resistente para el cabrio C, con 10 solamente sensibles, no se observó baja resistencia, y para el meribón 54 resistentes, 36 con moderada resistencia y solo 10 que fueron sensibles. Es importante remarcar un poco, y por eso les hablaba un poquito que es importante el grupo químico. Estos dos productos, el Fontelis y el Cantus, son inhibidores de la deshidrogenasa, y ellos están enfocados a inhibir la germinación de esporas, y este test lo hicimos para inhibir el crecimiento del micelio, o sea, no llegamos a que el hongo produjera esporas, que esas esporas germinaran. Entonces no fueron eficientes inhibiendo el crecimiento miceliar, pero tenemos pendiente todavía evaluar su efecto sobre la germinación de esporas. Que el Switch y el Scala tuvieron los mejores resultados. El arándano se refiere siempre a la primera barra de cada uno de los productos. En este caso el Switch inhibió el 100% del crecimiento miceliar de todos los aislamientos. El Scala ya entre el 80% y el 100%, casi aproximadamente el 90%. El Robral ya un poquito más bajo, por debajo del 80%. Nosotros los consideramos buenos siempre que fueran por encima del 60%. Y ahí el Elevat, ahí rayando, pasó la prueba para el caso de los aislamientos que fueron procedentes de arándano. Los demás productos para nuestros aislados no funcionaron. En el caso de la frambuesa, similarmente el Switch inhibió casi el 100% del crecimiento miceliar de los aislamientos. El Scala, el Robrar y el Elevat se comportaron entre el 60 y el 80, entonces los consideramos que todavía pudieran ser utilizados en programas de rotación de fungicidas químicos para control de botritis en frambuesa. Ya en el caso de fresa, bueno, el Switch también funcionó muy bien. Scala y Robral estuvieron por encima del 60%, pero los demás productos ya no pasaron el 60% de inhibición. Entonces en fresa tenemos menos herramientas de estos fungicidas que nosotros evaluamos. Pudieran haber otros que vamos a evaluar en un futuro. Y en el caso de la zarzamora, igual que en los demás cultivos, el Switch fue el mejor. Scala y el Elevat se comportaron bastante bien, por encima del 80%. Y el caso de Robrar ya estuvo entre un 60 y un 80%, un producto que controló y ayudó bastante bien a inhibir el crecimiento miceliar del hongo. Este es un mapa o una gráfica que representa de manera general cómo se está viendo la resistencia de botritis a estos fungicidas. Los numeritos por encima van mostrando cada uno de los fungicidas que está en el cuadro, y a medida que está rojo más oscuro es resistente, un poquito más claro, moderadamente resistente, el rosado muy pálido ya baja resistencia y el blanco es sensible. Entonces, si se dan cuenta, es mucho lo que está de rojo en esa gráfica. Es muy preocupante la situación que tenemos para el manejo químico de botritis cinerea. Entonces, un llamado de atención a tratar de enfocarnos en usar los fungicidas cuando sea exclusivamente necesario, usarlos en la dosis adecuada y bajo las condiciones que recomiendan los fabricantes para no inducir más resistencia de la que ya hay. Y pues ahí la importancia también de meternos un poquito más a buscar alternativas no químicas como los biológicos, los biorracionales, que vamos a estar hablando después. Aquí hicimos una gráfica ya un poco más resumida. En este caso unimos dos categorías nada más: los resistentes y moderadamente resistentes los pusimos como rojo, y los sensibles y con baja resistencia lo pusimos como blanco. Y pues ahí enmarcamos solamente, no cada uno de los aislados, sino el número de aislados que mostró cada patrón de resistencia, cada fenotipo de resistencia, como le llaman en la literatura. Y si pueden ver, también hay bastante color rojo. Entonces sí, botritis sigue siendo un reto para el manejo. Es uno de los hongos que más rápidamente ha desarrollado resistencia, y sobre todo porque hay mucho o muy mal uso de los fungicidas por parte de los productores. Ya basándonos un poco a los productos biológicos y biorracionales, aquí también las gráficas representan por el eje Y el porcentaje de inhibición de crecimiento miceliar, y bueno, los productos que estaban compuestos mayormente a base de hongos fueron los que mejor funcionaron para casi todos los aislados.
Y a esto le siguen los productos biorracionales y ácidos orgánicos, más bien lo que le llamamos extractos y este tipo de cosas. Los productos a base de bacterias y uno que combina hongos, bacterias, ya fueron menos eficientes. Ya acá damos los resultados un poquito más detallados. Aquí ya también para el total de los 5 aislados, podemos ver que los que mejor funcionaron fueron Bioderma, Trianum, son productos a base de Trichoderma harzianum. El Sanosil, que es un extracto, es peróxido de hidrógeno con plata, funcionó bastante bien, pero es un producto que no está todavía en la lista de inocuidad. Estamos tratando de ver si se puede introducir. Y bueno, pues también en Metasar, que es una cepa de Metarrhizium. Hay otros productos a base de Streptomyces que están en fase de investigación, no están disponibles comercialmente, ya estarán en un cierto tiempo y ha sido una colaboración que estamos teniendo nosotros con la empresa que los está desarrollando, que funcionan bastante bien. Ahí le pusimos como 383 y A5030, inhiben más del 60% y esto en un biológico es bastante bueno. El THL6 es una cepa también de Trichoderma harzianum, pero fue desarrollada más bien para inhibir el crecimiento de Fusarium. Entonces con Botrytis no funcionó tan bien, pero también inhibe más del 60% de crecimiento. Y bueno, extracto de gobernadora y silicato de potasio. Ahí el Serenade ya se nos baja inferior al 60% y el Serenade ha sido un producto que en otras pruebas, en otros artículos, pues funciona bastante bien controlando Botrytis. Para nosotros en México pues no nos funcionó tan bien, pero pudiera ser incluido también dentro de un manejo integrado. El resto de los productos para Botrytis no ha funcionado. Los estamos probando ya también para Fusarium, los estamos probando para Coletotricum y han tenido otros resultados. Entonces lo que estoy mostrando aquí ahora son productos que para Botrytis no están funcionando, pero no quiere decir que no funcionen para otros patógenos importantes en los cultivos de las berries. Acá lo que quisimos representar fue un poquito la eficacia o la consistencia entre los diferentes aislados que evaluamos, porque lo que estamos buscando son productos que funcionen, pero además que funcionen en todas las regiones. Entonces tenemos aislados de diferentes regiones y queremos ver que los productos funcionen. Entonces si ven ahí, Bioderma fue bastante estable, solo no funcionó con un aislado procedente de frambuesa y sí funcionó bien, está por encima del 80%, pero no tan eficiente como con los otros 3 aislados. En el caso del Sanosil fue bastante estable con los 5 aislados. El Trianum igual muy estable, solo fue un poquito más bajo para el aislado procedente de arándano, pero pues también bastante bueno. Y el Metasar, que fue bastante eficiente, pero fue muy variable su efecto sobre los aislados. Entonces parece que hay algún tipo de relación entre el aislamiento del benéfico y los aislamientos que podamos tener de los patógenos y pues quiere decir que tenemos que no solo usar un microorganismo, sino utilizar varios para tratar de controlar en cada zona, porque no sabemos exactamente el que estamos aplicando qué tanta relación tenga con los aislados de las zonas. Ya hay otros productos como estos que están en fase de investigación a base de Streptomyces, son muy estables, inhiben el 60%, pero con los 5 aislamientos el comportamiento fue similar y eso es bueno porque quiere decir que lo podemos utilizar en todas las zonas. Y por acá el Serenade, el Silicaria, el THL6, aunque no fueron muy eficientes, pero fueron bastante estables, bastante uniformes en todos los aislamientos. Entonces quiere decir que lo pudiéramos utilizar también en un manejo integrado con otros microorganismos y en casi todas las zonas de producción. Como conclusiones de estos trabajos, pues el Switch resultó ser el fungicida más eficiente, seguido del Scala y el Robral, independientemente del origen de los aislados. Si sea de donde sea, estos 3 fungicidas funcionaron bastante bien todavía para el control de Botrytis y podemos seguir utilizándolo. En general, los aislados de todas las regiones y cultivos, para los aislados de todas las regiones y cultivos, Fontelis, Headline y Canthus mostraron ser ineficientes, pero pongo Fontelis y Canthus en rojo. Todos los fungicidas se comportaron de manera similar para los aislados provenientes de todos los cultivos, excepto el Elevat, que mostró una mayor eficiencia sobre los aislamientos de frambuesa y menos sobre los de fresa. Los demás fueron bastante uniformes.
Los patrones de fenotipos de resistencia fueron variables en todos los cultivos, siendo esta mayor variabilidad en fresa. Hubo 14 patrones de fenotipos de resistencia diferentes, seguido de frambuesa con 7, arándano 6 y zarzamora 3. Es decir, donde menos se ha usado y se ha abusado y hay menos resistencia es en zarzamora. En el caso de la parte biológica, en general, Bioderma, Trianum, Sanosil y Metazar fueron los productos más efectivos, seguidos de estos otros productos que están en fase de investigación, además de Progranin Mega, THL6 y Silicate. Silicate es silicato de potasio. Los productos a base de Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, extracto de nin, algunas cepas de Streptomyces, solución de ácido hipocloroso, Streptomyces lídicos y extracto de cascalote fueron ineficientes para el control. Sin embargo, otras cepas de Streptomyces sí fueron efectivas. El Sanosil mostró mayor consistencia en cuanto a la inhibición de todos los aislados, mientras que Bioderma, Metazar y Trianum mostraron variabilidad entre los aislados a pesar de su alta eficiencia en la inhibición de manera general. Estos productos 383 y el 5030, Progranin Mega y THL6 tuvieron porcentajes de inhibición similares entre los aislados y su eficacia fue media, aproximadamente 60%. Son buenos productos para un manejo biológico, son alternativas que se pudieran utilizar. Los productos a base de hongos benéficos mostraron una mayor eficacia y consistencia, seguido de los biorracionales y los ácidos orgánicos. Los extractos vegetales y las bacterias no fueron muy eficaces. Algunas cosas de interés, y porque pues esto es apenas una investigación que estamos desarrollando, hay cosas que se nos quedan fuera y que son interesantes enmarcar, como por ejemplo el Captan no fue evaluado en este ensayo, sin embargo la literatura lo refiere como uno de los mejores productos para el control de Botrytis cinerea. Hemos estado nosotros en contacto con investigadores de la Universidad de la Florida que han trabajado mucho, la doctora Natalia Pérez, este tema de resistencia de Botrytis y de Coletotricum a fungicidas, y ella sigue siempre recomendando el Captan, además de que es un producto que tiene baja posibilidad de inducir resistencia. Entonces nosotros no lo evaluamos, lamentablemente, se nos quedó fuera cuando hicimos la selección, pero es un producto que pueden utilizar según la literatura. La ventilación de los campos es uno de los mejores fungicidas que se pueden aplicar en el control de Botrytis cinerea. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿qué hago para Botrytis? Lo primero es ventila tu campo. Trata de que se seque, de que no haya humedad. Eso es lo mejor para poder combatir Botrytis cinerea. Y lo otro es considerar los precios de los productos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Switch ha sido el mejor, pero es un producto caro. Entonces, utilizarlo, ¿cierto?, cuando sea realmente necesario. Y otro que no lo anoté acá, es que estos productos los evaluamos para el crecimiento micelial de Botrytis. Y lo que estoy presentando es esto, lo hemos estado evaluando para otros hongos y algunos productos que no funcionaron para Botrytis están funcionando para otros hongos. Entonces no es cuestión de satanizar lo que no funcionó, sino optimizar para cada uno de los patógenos, que es lo que debemos estar utilizando. Todavía tenemos en proceso la evaluación de la eficacia de los productos estos, Pentiopirat y Boscalit, como inhibidores de la germinación de esporas. Es algo que está ahora, nos retrasamos muchísimo porque necesitábamos un reactivo en los medios de cultivo que no encontrábamos en México, pero ya lo tenemos y lo estamos haciendo. Y en algún momento le podremos estar compartiendo los resultados. La confirmación mediante métodos moleculares, ya tenemos las secuencias de los genes, si realmente existe la mutación que está asociada a la resistencia a estos fungicidas, para estar seguros de que sí, los hongos se han vuelto resistentes ya con la evidencia de su DNA. Y pues tenemos pendiente, y porque nos hemos quedado ahora sin fruto, estamos fuera de temporada, evaluar la eficacia de los controles biológicos en los sistemas in vivos. Tenemos que evaluarlos en flores, en hojas y en frutos, porque el ciclo de esta enfermedad abarca estos 3 órganos de la planta. Entonces eso tenemos pendiente comenzarlo alrededor de octubre, noviembre. A partir de estos resultados, ¿qué recomendamos para el manejo general de Botrytis? Pues mantener la ventilación de los campos. ¿Cómo? A través del manejo de los túneles. Hay veces que es necesario levantar el túnel, volverlo a poner. Quienes producen en invernadero, pues los invernaderos retráctiles son una alternativa también muy buena para manejar la ventilación.
El marco de siembra, fíjense que botrytis cinerea es un problema grande en casi todos los viveros, porque los viveros están siempre en invernaderos cerrados para proteger de la entrada de hongos y de plagas, y a altas poblaciones, son plantulitas y están a una densidad de población muy alta. Entonces se genera mucha humedad y botrytis realmente es difícil de manejar en los viveros y es una de las luchas que tienen que tener. Entonces el marco de siembra es importante, mientras más separadas las plantas, mayor ventilación entre ellas, más se secan, hay menos humedad, menos se favorece el desarrollo de este hongo. El uso de riego localizado, porque así el agua está cayendo exclusivamente en el suelo y no está salpicando la parte aérea de la planta, no se genera humedad, y también con el control de malezas. Cuando en el campo hay mucha maleza, pues dificulta mucho la ventilación y que el aire pueda circular. Otra de las cosas para el manejo es la aplicación de los productos biológicos y bioracionales de manera preventiva. Pues no esperar a que tengamos el problema. Si el problema se nos va de la mano, ya hay que irse con un químico. Esto lo podemos ir aplicando de manera preventiva. Hasta ahora, ¿con qué hemos tenido buenos resultados? Pues con Bioderma, Metazar, Trianum, Progranin Mega, también algunas cepas de Streptomyces han funcionado bastante bien. Y también, bueno, pues este que es peróxido de hidrógeno con plata, yo los quité de ahí porque no están en la lista de productos autorizados, pero funciona bastante bien. Una cosa muy importante y que han desarrollado muy bien en la Florida y en la costa este de los Estados Unidos son estudios bioclimáticos, y ya hay sistemas de alarma que le llega a los celulares de los productores cuando hay riesgo de un incremento de botrytis por las condiciones climáticas. Pues acá en México no hemos podido avanzar, infelizmente, en estos programas tan sofisticados, pero sí es muy fácil el productor estar pendiente si van a haber días lluviosos, si van a haber temperaturas cálidas, pues hay que irse a monitorear preventivamente y cualquier foquito empezar a eliminarlo, tratar de ventilar los campos. Entonces el monitoreo de las condiciones climáticas es muy, muy importante, y la detección de los primeros focos de este hongo es muy importante, y pues ahí estamos recomendando los productos que mejor funcionaron. Basados en este estudio, siempre y cuando tengamos en cuenta las listas de inocuidad de cada una de las empresas. Mantener la higiene y limpieza del campo, o sea, eliminar los restos vegetales y de cosecha. Si dejamos la fruta pudriéndose, ahí hay exceso de azúcares, hay humedad de la fruta y ahí va a estar botrytis. Si dejamos las hojas caídas en el campo, ahí va a estar botrytis. Y son esporas que se producen y que se mueven con el viento muy fácil después. Entonces es muy importante mantener el campo limpio, eliminar la fuente de inóculo, eliminar el material vegetal infectado en bolsas plásticas, porque a veces lo agarramos y nos llevamos las ramas enfermas por todo el campo y vamos regando esporas. No hay que meterlas en una bolsa plástica y sacarlos para que no se vayan regando las esporas. Evitar el paso del personal desde las áreas donde hay infección con botrytis a las áreas donde no hay, porque nosotros mismos somos vectores o somos los que estamos diseminando dentro de un campo este patógeno. Esto es más o menos lo que le traía. No sé si quieran hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan. No sé cómo estemos de tiempo, sino también voy a estar por ahí disponible el resto del día y se me pueden acercar.